¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a esta emisión de Jueves de Debate 22. Bien, pues Canal 22 cumple 3 décadas de estar al aire y desde este espacio nos unimos a los festejos. Para celebrar, hoy hemos invitado a alguien que ha escrito una parte de la historia de este canal y a quien aprecio no solamente por su amistad, sino porque pues sí hemos echado camino al andar en esta televisora pública que en su tiempo tuvo que vencer prejuicios, estereotipos y también enfrentar la censura. Y a quien hoy me acompaña en esta emisión lo hizo con programas que abrieron brecha al poner sobre la mesa temas que hasta entonces estaban olvidados. Él es un magnífico escritor, periodista, activista, fue diputado constituyente y también ha sido un promotor de las culturas indígenas a ras de piso y también desde la función pública. Así es que le doy la bienvenida sin más a mi querido Mardonio Carballo. Bienvenido aquí a tu también casa Canal 22. ¿Cómo Jacaranda estás? Correa, qué bueno estar contigo, te felicito por este programa y efectivamente ahora que decías, bueno, sí ha estado dura la brega, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo llegué aquí, recordaba, en el año 2005, Exacto. invitado a hacer Las Plumas de la Serpiente, que era este espacio que tenía con Carmen Aristegui, que tengo todavía con Carmen Aristegui, que ya va a cumplir 20 años con ella. Y yo creo que sí fue un hito en la historia, o sea, sí fue un parteaguas de que de pronto no había contenidos que hablaran sobre pueblos indígenas, sobre lenguas indígenas, sobre derechos indígenas, y de pronto la sensibilidad del canal, ¿no? Como televisora pública, abriéndose y abriendo quizá una suerte de panorama que no se veía en la televisión. Totalmente invisibilizado y además con temas, Mardonio, o sea, porque no había una mirada de complacencia, ¿no? En ese momento, decía yo hace un instante, abrir brechas sí para temas desde una visión amplia de cultura, desde lo social, ¿no? Desde las culturas indígenas, pero pues bueno, yo recuerdo que desde Las Plumas de la Serpiente y luego con de De Raíz Raíz Luna, Luna, sí. pues abordabas temas bastante fuertes, ¿no? Pues sí, es que el tema indígena yo pienso que de pronto se quiere tratar super light. Incluso siento que en este momento, a pesar de que el presidente pone en la mesa de discusión pública el asunto de los pueblos indígenas, creo que sí habría que reconocer que nuestro conocimiento de los pueblos indígenas, de las lenguas, de sus derechos, todavía es muy nimio y fíjate que estamos en este año, ¿no? O sea, ya en este año resistiendo siglos de invisibilización, resistiendo siglos de castellanización, aquí estamos y creo que es la primera vez que se pone sobre la palestra de la discusión pública el tema de los pueblos indígenas, pero obviamente hay gente que toca este tema pues con la ignorancia respectiva, ¿no? Y cuando digo ignorancia, no todo el mundo estamos obligados a saber todo, ¿no? Y el asunto de los pueblos indígenas es sumamente complejo, ¿no? O sea, imagínate que siempre hablábamos la diferencia entre lengua, idioma o dialecto, ¿no? Y es un tema recurrente que después de tantos años en los medios sigo aclarando, que no es dialecto, sino lengua o idioma, o que también es dialecto, pero bajo esa premisa el castellano también es un dialecto que se habla en tiempo y espacio diferente. Ese es el dialecto, una forma de hablar un idioma en un tiempo y en un espacio específicos. Ya. Ahora, dices ignorancia, pero déjame subirle una rayita y yo diría que en este momento, a ver, ¿tú qué piensas? Si bien hay un mayor espacio o una mayor visibilidad, ¿no? de las culturas indígenas, de sus lenguas, de su cultura, también hay, siento que una suerte de folclorización todavía, ¿no? Esa mirada paternalista de los pueblos indígenas y como que ahí no terminamos de cuadrar esta idea de visibilizarlos y realmente sentirnos parte de esa cultura y de verlos casi como pieza De museística. museo. Lo que creo que tiene que ver con eso, porque hay un presidente que pone sobre la mesa la discusión, abre la discusión sobre pueblos indígenas, pero
insisto, la gran mayoría en la burocracia mexicana no sabe de pueblos indígenas, entonces hace lo que Dios le da a entender, ¿no? Y en ese lo que Dios le da a entender hay muchos signos de folclorismo y de racismo incluso, ¿no? Basado, por eso yo hablo de la ignorancia, ¿no? Porque está, digamos que se acuña desde la ignorancia, ¿no? Y eso creo que nos llevaría entonces a un proceso de pensar el papel que juegan los medios públicos, Jacaranda Correa, ¿no? Y en general los medios de comunicación que fueron los encargados de diseminar el racismo, el folclore y la romantización, creo que también tienen una gran deuda. Los medios públicos, los medios de comunicación en general, pero como medio público está obligado, ¿no? O sea, un canal público como el 22 o como el 14 o como el 21, lo que tienen que ser es ser parte de ser una ventana donde se vea y se posicione el crisol de las lenguas y sus pueblos. Así es, pero fíjate, hay un cambio a nivel del ecosistema mediático, o sea, se rompió digamos que el paradigma de la comunicación, las redes sociodigitales, una cantidad de medios digitales impresionante. Y ahora que tú dices, bueno, el papel de los medios públicos, de una televisora pública como Canal 22, después de todos estos años que hemos caminado, tú dices, bueno, tú llegaste en 2005, yo por ahí 2001 o 2 más o menos, pero se ha transformado la manera de comunicar y de llegar y de mandar un mensaje. Y en el caso de las culturas indígenas, ¿cuál tendría que ser el papel de una televisora pública y desde dónde en este tiempo? Sí, fíjate que yo creo, ¿no?, que conforme hemos ido avanzando, yo creo que sí se ha avanzado, ¿no? El otro día veía en el Zócalo capitalino una banda de ska zoque que tenía como a unas 800 personas brincoteando, haciendo ska en lengua zoque. Yo decía, esto hace 20 años era inconcebible, ¿no? Y creo que la apertura de los medios públicos, sobre todo el 22, lo voy a decir claro, porque creo que fue esa televisora la que abrió. Sí, fue pionera. Fue pionera en eso, ¿no? Fue la primera donde pudimos empezar a hablar de pueblos indígenas, lenguas y derechos de los pueblos indígenas. Fue el Canal 22, no fue ninguna otra, ¿no? Y creo que eso cuando eres pionero en algo, yo creo que el rasero todavía te lo pone más alto, ¿no? O sea, yo creo que lo que tendríamos que estar ahorita es acudiendo a un concierto de sonoridades distintas de los distintos pueblos, las distintas voces, si bien los programas que yo hago intentan, pero sigue siendo una rosa en el desierto, pues, sí, ¿no? Porque creo que hace falta que comencemos a entablar esta discusión del por qué los pueblos indígenas no están en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué no están conduciendo? ¿Por qué no están manejando cámaras? ¿Por qué no están haciendo dirección? ¿Por qué no están haciendo producción? Eso me parece importantísimo, en tanto que necesitamos que dejemos de lado un poco el usufructo de la voz indígena, ¿no? O sea, ahora hay el poder prieto, por ejemplo, ¿no?, que se queda, me parece, solo en el color de piel. Es tan superficial que se queda en el color de piel, pero el color de piel es herencia de los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas siguen siendo avasallados en este momento, siguen siendo castellanizados, siguen siendo presos en cárceles donde no tuvieron un proceso justo porque no hubo un traductor, ni un perito cultural, ni un lingüista que les ayudara. O sea, hay muchas más cosas que tenemos que empezar a tocar, ¿no? La profundidad, me parece, ya que el tema está puesto sobre la mesa de discusión, me parece que ahora es deber de todos, no solo de los que somos indígenas o no, de profundizar en el tema. Es importantísimo profundizar en el tema porque esto va para arriba, no va para abajo, ¿no? Yo me acuerdo también, Jacaranda, que tú eras pionera también en mostrar en la televisión el movimiento queer, gay, lésbico, o sea, y me parece que feminismo, el feminismo, ¿sí?, ¿no? Y que ahora son los temas que van a poner los puntos sobre las íes. Y eso me parece fundamental, que como televisoras públicas podamos estar a la vanguardia de llevar esas voces en la personificación de la propia gente que padece las cosas de las que habla, ¿no? Porque creo que también ahora lo mucho que hay también es que se apoyan proyectos de libros traducidos a lenguas indígenas, se apoyan películas habladas en lenguas indígenas, pero digamos que los contenidos no tienen nada que ver todavía. Hay que revertir
¿no? Esa situación, porque las plumas de la serpiente se llaman las plumas de la serpiente porque todo mundo quiere hablar de Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada, pero nadie habla de las plumas de esa serpiente, que me parece que son los pueblos indígenas vivos, porque como bien dices, de pronto parece que pueblos indígenas son piezas de museo y que solo se puede ir al Museo Nacional de Antropología e Historia para ver lo que ocurre ahí en la piedra, pero con la piedra no hay derechos que asumir, no hay vergüenza que asumir. Entonces hay que trabajar en torno a devolver la dignidad, la dignificación de los pueblos indígenas. No, y eso es algo muy, muy interesante porque parece que entonces hoy nos encontramos como con un tema que se vuelve de agenda y eso evita lo que tú estás diciendo o impide el acceso realmente a que sean personas de culturas originarias quienes estén al frente de los propios medios, técnicos camarógrafos haciendo programas, no solamente que se tenga que hablar o que se tenga que visibilizar, pero yo ahí te preguntaré, yo creo que esa es una duda que todo el mundo tenemos, tú ya has estado a ras de piso en la administración pública, en la Dirección de Culturas Populares, ¿a qué te enfrentas? Porque eso implicaría una gran política pública y es complejo, ¿no? Te enfrentas al elefante reumático, sí. ¿no? El elefante reumático ha construido, me parece, su base también en torno al maquillaje, ¿no? O sea, hay temas que solo se maquillan, hay temas que no necesariamente entran a profundidad en los temas nodales, pues, ¿no? O sea, yo pienso que es importantísimo que además de hablar de pueblos indígenas, se dé presupuesto a las políticas públicas que intentan incidir en el maltrato histórico que han tenido los pueblos indígenas, ¿no? O sea, yo sí creo que es importantísimo que haya esa posibilidad de reestructurar incluso la Dirección General de Culturas Populares, por ejemplo. Yo decía, ok, hay ciertas unidades regionales de culturas populares en las capitales de los estados. Y yo decía, ¿qué hacen ahí? O sea, no hay que estar en Chilpancingo o en Acapulco, hay que estar en Tlapa de Comonfort, no hay que estar en Tijuana, hay que estar en San Quintín. O sea, es decir, se estructuró, me parece, el elefante reumático de una manera que es difícil desandar con los tiempos, ¿no? Pero que sin duda con un empeño real y con una verdadera voluntad política, eso se podría revertir, porque creo que a estas alturas ya conocemos un poco más de los pueblos, ¿no? Dónde podemos estar para incidir y no dónde podemos estar para complacer al gobernador en turno. Totalmente, un buen punto. Déjame hacer una pausa porque quiero regresar a conversar contigo de esa otra parte que también de alguna manera abraza tu vida y que es el arte, ¿no? El arte, la cultura, la poesía. Y creo que en estos tiempos el arte y la cultura, bueno, el arte no tiene que decir muchas cosas y tú eres parte de todo eso. Me gustaría que me dijeras cómo lo ves, cómo lo estás viviendo, qué hace falta, porque pareciera que de pronto algo está ocurriendo. Entonces quiero escuchar tu opinión. Así que volvemos, estamos hablando con Mardonio Carballo y con su presencia aquí en este estudio celebramos estas 3 décadas de Canal 22. Volvemos. Y seguimos aquí en Debate 22, estamos de manteles largos porque pues estamos conversando con un querido amigo y poeta, aunque no le gusta que le diga poeta, pero sí es poeta, escritor, periodista, activista, Mardonio Carballo. Mardonio, es otra parte tuya que tiene que ver con la cultura y la poesía.
Pues fíjate que yo comencé haciendo medios de comunicación por activista, ¿no? Y empecé a ser activista porque esto que ahora se dice, ¿no? Que no tenemos espacios en el cine o en el teatro, porque, bueno, yo empecé siendo actor en este show, Me acuerdo, ¿no? me ¿Te acuerdo. acuerdas? Tú todavía me entrevistaste como actor. Exacto, como actor. Y bueno, yo me di cuenta muy rápido que no iba a poder hacer los papeles que a mí me gustaban por mi color de piel y por mi condición, sí, étnica, ¿no? Pertenencia a un pueblo indígena. Me di cuenta muy rápido. Pero no te quedaste ahí. No, no me quedé ahí, o sea, empecé a escribir. Y fue que empecé a escribir mis propios guiones, empecé a escribir mi propia dramaturgia, empecé a dirigir, empecé a actuar y por fortuna creo que me di cuenta muy rápido de que lo tenía que hacer yo o eso que yo quería se antojaba imposible, ¿no? Y eso en un término individual, ¿no? Como artista individual. Pero después imbuido también en mi formación todo el movimiento zapatista, eso me llevó también a mí a no pensar solo en mí, sino a buscar una suerte de colectividad que abrazara estos objetivos y que fuesen en algún sentido una suerte de ramos de flores en conjunto. Yo siempre digo que los poetas nacemos como en racimos. O sea, nunca naces solo, siempre estás acompañado de alguien. O sea, siempre hay una generación con el cual te toca pimponear, este poema te gusta, este poema no, este poema dice, este poema no dice. En fin, me parece que el arte es una suerte inherente a un pueblo vivo. O sea, los pueblos vivos tienen arte, ¿no? Los pueblos vivos tienen música, los pueblos vivos tienen poesía, los pueblos vivos tienen cultura. Es una cosa maravillosa, en verdad, pertenecer a uno de los tantos pueblos indígenas que hay en México, porque la sola posición de entender una forma, de entender la lluvia de manera distinta en relación a cómo lo percibe alguien de la ciudad, ya eso se convierte en una suerte poética que puede dotar, si hay talento, de cierta ruta creativa que puede dar a conocer. Yo siempre digo que un mundo al otro mundo. Lo que hay que pelear es eso, ¿no? Que lo intercultural no sea que los indios aprendamos, sino que los no indios aprendan también de esa cultura. Tiene que ser de ida y vuelta, porque si no, nunca lo vamos a lograr, porque si no, siempre parece que se nos va a ir a salvar, ¿no? Exacto. Y no, justo decía hace rato, o sea, en esta confusión, en este río revuelto de poner sobre la mesa el asunto de los pueblos indígenas y de pronto generar ciertas convocatorias para lenguas indígenas, de pronto tenemos a ciertos autores queriendo para poder entrar, por ejemplo, a las bibliotecas, ¿no? Y que les compren una buena cantidad de libros, lo que hacen es darle al compañero o a la compañera su libro a traducir, ¿no? Y no es así. Necesitamos que Briseida Cuevas, poeta maya, esté impresa por miles. Necesitamos que Irva Pineda esté impresa por miles. Necesitamos que Uber Matiúa esté por miles en todas las bibliotecas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que el arte el arte es una buena forma de conocer los otros mundos, porque el arte digamos, con todo lo que lleva oculto, con todo lo que lleva visible, el arte puede ser un gran embajador para entendernos, conocernos, reconciliarnos, intentarlo. Me parece fantástico eso que tú dices y de alguna manera cuando cuentas esto, ¿cómo fue tu camino, ¿no? El ejército zapatista, luego tu poesía fue evolucionando, muchos actos, momentos de quiebre, de ruptura social cruzaron tu poesía, la desaparición de los 43 estudiantes, que Brutal. por cierto ahí hay un poema tuyo que yo cada vez que lo escucho, que además no solamente es poesía, porque además tú has conectado con el mundo de la música y ahí pues te has acompañado del propio Fernando Rivera Calderón, de Alonso Arreola, de Juan Pablo Villa. Lila Downs, Alejandro Sanz. O sea, me ha tocado como una pléyade de encuentros musicales
afortunada, la verdad. O sea, porque sí creo que me ha tocado siempre trabajar con ciertos artistas que me han hecho crecer siempre, ¿no? Tejer redes también, ¿no? Sí, tejer redes y entonces encontrar, ¿no? De pronto la posibilidad de estar haciendo un poema en el Lunario con San Pascualito Rey y haciendo aullar a 1,000 o 2,000 personas con un poema en náhuatl, ¿no? O con Alejandro Sanz cuando con estuviste. Alejandro Sanz en la canción Camino a Casa, en el disco La Música No Se Toca, con Lila acabo de estar en Bellas Artes, acabo de hacer una película con Gita Shifter también, que yo creo que se va a estrenar el próximo año. En fin, sí, el arte es un gran embajador y yo creo que genera, por ser el arte, salvo la poesía, creo que a lo mejor por eso no me considero tan poeta. A mí lo que me gusta es hacer performance, es hacer el acto escénico, ¿no? Donde necesariamente te tienes que acompañar con alguienes, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Que pueda yo estar como generando esa complicidad, porque salvo la poesía, insisto, creo que todo lo demás es más colectivo. Después de todo esto que has hecho, ¿qué te falta por hacer? Quiero dirigir una película, Jacaranda. Quiero dirigir una ficción que ya estoy escribiendo. Lo estás contando acá, un adelanto. Sí, no, ¿Estás trabajando tú el guión? Estoy trabajando un guión sobre cosas maravillosas que ocurren de niño en comunidades indígenas que parecieran básicamente sueños, pero que en realidad siempre han pasado, ¿no? Una imagen, una lluvia de peces, por ejemplo, ¿no? Que eso podría parecer o estar en un capítulo de 100 años de soledad, pero eso es lo que pasa en los pueblos indígenas, que de pronto vas caminando y te cae un pez, ¿no? O sea, imagínate eso, es como Kusturica, que por otro lado me parece que son gente que viene de otros contextos en el cual esa magia sigue vigente, ¿no? Porque creo que es eso, creo que las cosas que no entendemos necesariamente nosotros las traducimos como mágicas y creo que en la ciudad siempre se quiere explicar, ¿no? Y allá no, allá pues nada más llovieron peces. No, y además es parte de toda esta idea de modernidad, intentando explicar, ¿no? Dándole una razón, ¿no? Una base científica. Y ahora, curiosamente, también hay como un regreso, ¿no? Hacia encontrar ese pensamiento mágico, esto que no podemos explicar porque de pronto el mundo se nos viene encima y hay cosas que ya no podemos explicar. Y justamente en las culturas indígenas hay una suerte que envuelve su propia cultura, el lenguaje, que es la magia, la metáfora, ¿no? Que Yo ahí creo que sí. teje, ¿no? O sea, yo creo que sí. Por ejemplo, justo ahora que estoy escribiendo un libro, ya habrá más tiempo para contarlo, pero justo repensar las cosas, ¿no? O sea, de repente algo tan sencillo, ¿no? Como la lluvia, ¿no? Y pensar en la sorpresa que es la lluvia y lo que conlleva la lluvia o el agua en general, ¿no? O sea, me parece que nosotros que crecimos en espacios donde había ríos, ¿no? Y que ahora ya no existen esos ríos, de pronto las nostalgias también son contadas de distinta manera, pues, ¿no? Sí creo que la develación del otro mundo siempre va a ser sorpresivo, ¿no? Por eso creo que siempre hay que estar abiertos y atentos a poder transitar hacia los otros mundos que se te ofrecen, porque eso es una cosa maravillosa, Jacaranda. Los pueblos indígenas, lejos de lo que se piensa, no son pueblos indígenas cerrados, ¿no? Son pueblos indígenas abiertos a la modernidad, son pueblos indígenas. Ahorita estoy haciendo contenidos para WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Porque pienso que podemos usar las tecnologías para revitalizar las lenguas, para reivindicar la lucha indígena, la existencia indígena. Estamos hablando de pueblos indígenas vivos, o sea, no estamos hablando de pueblos indígenas que viven en cuevas, no. Estamos hablando, o sea, es que hay un imaginario ahí que tiene que ser roto, ¿no? O sea, hay generalidades que tienen que ser rotas. Siempre se piensa que los pueblos indígenas son pobres, pero tú vas a Juchitán, a una vela, y ahí lo que ves todo menos pobreza, por ejemplo, ¿no? No todos los pueblos indígenas son pobres, ¿no? Hay pueblos indígenas ricos. No todos los pueblos indígenas están a ultranza en contra del Estado. Hay pueblos que quieren estar con el Estado. O sea, no es un movimiento homogéneo. Yo creo que ahí la gran riqueza de estos pueblos, de nuestros pueblos, que en realidad lo que hacemos es estar abiertos. Lo que pasa es que cuando se construyó este país, se construyó en contra nuestra.
a favor de la lengua castellana, no de las lenguas indígenas, a favor de la religión católica, no de las religiones nuestras. Me parece que se denostó la medicina, por ejemplo, y entonces se devastó todo el movimiento de la partería, ¿no? Pero nunca nos dieron hospitales, ¿me explico? Entonces, eso es lo que hay que empezar a pensar. No es que no haya riqueza, es que en algún sentido se denostó a los pueblos indígenas para construir lo que hoy conocemos como nación mexicana. Es hora de desandar eso y empezar a reconocer los aportes de los pueblos indígenas, que sin ellos no seríamos lo que somos. Así es, pues 30 años de este Canal 22, nos vamos a despedir porque ya se acabó este programa, pero te quiero pedir algo para despedirnos. Sí, señora. ¿Algún poema, alguna cosa, algo para celebrar estas 3 décadas de esta televisora, por favor? Bueno, les voy a contar una cosa que tiene que ver con la polisemia, fíjate. La palabra xuitl describe a la hierba, a la hoja. La palabra xuitl describe al año también. Y la palabra xuitl describe al cometa. Entonces yo recuerdo que cuando era niño, en diciembre, mi mamá decía, no te debes de dormir antes de las 12 porque tenemos que mirar pasar el año. Y entonces señalaba el cielo, pasaba una estrella fugaz y decía, es el año que se fue. Ay, qué hermoso. Pues con este año que se fue... Que vengan muchos más. Y que vengan muchos más. Por el año que se fue y por los que vienen. Así es. Muchas gracias, mi querido Mardonio. Un placer tenerte aquí. Y pues nos vamos el próximo jueves. Este programa se queda ahora mismo Twitter, Facebook y YouTube. Mardonio Carballo estuvo por acá. Hasta pronto.